Hola queridos, pues sabemos entonces que somos materia, pensamientos y sentimientos a través del tiempo. De la materia ya hablamos, es el cerebro. Los pensamientos son esos rayos de energía captados por la corteza cerebral que, aderezados por las emociones y los sentimientos, hacen que se dé origen a un pensamiento. Y este pensamiento va a dar origen a tus hábitos y los hábitos a tu personalidad, y esa personalidad va a construir lo que aparentemente crees que tú eres. Bien, pero allá ahora vayamos al último eslabón, a las emociones, a los sentimientos. Y vamos entonces a ir al diccionario. El diccionario dice que las emociones son cambios en tu estado de ánimo. Los sentimientos son cambios en tus emociones. Y el estado de ánimo dice que son modificaciones en la percepción o en la experimentación de la emoción. Eso es un estado de ánimo, el tener una experiencia de algo. Y eso, amigos míos, no es otra cosa que científicamente el estado de conciencia. El estado de conciencia actualmente se define como la experiencia subjetiva que te hace ser tú. En la ciencia se conoce al problema duro de la conciencia como la imposibilidad de saber en dónde se encuentra alojado ese fenómeno subjetivo llamado tú. Para ponértelo más fácil, la conciencia es el libre albedrío, eso que solamente tú puedes decidir. El problema suave de la conciencia, para que percibas la complejidad de esto, el problema suave de la conciencia ya se ha resuelto, que es el saber qué partes del cerebro se prenden o se apagan cuando haces alguna actividad tú. Por ejemplo, si yo te digo te amo, el cerebro puede encenderse en algunas partes del hipocampo o del hipotálamo. Cuando yo siento una emoción negativa de odio, parte de la amígdala cerebral pudiera encenderse. O cuando ves un color, o cuando experimentas la música, partes del cerebro se van a iluminar. Aún estando dormido, partes del cerebro se iluminan. Pero ¿qué me dices del problema duro de la conciencia? ¿Alguna vez se podrá por una máquina saber cómo se experimenta el rojo para ti? ¿O cómo se experimenta un te amo para ti? Eso no lo puede experimentar nadie más que tú. Piénsalo de otra manera. ¿Qué pasaría si estás bajo sueño profundo o bajo anestesia general? ¿Dónde estás tú? Pues a mucha otra gente también ya se le ha ocurrido esto. Y por eso es que la conciencia, el estudio de la conciencia, es de los problemas más difíciles de los cuales se ha tratado de investigar. Tan difícil como la teoría del todo, imagínate. Se cree que la conciencia es un fenómeno emergente del cerebro. Como el libre albedrío se cree que está alojado en el lóbulo frontal, en alguna parte de ahí. Pero fíjate que yo me dedico a operar el cerebro. Y a veces retiro parte del lóbulo frontal, si no es que todo el lóbulo frontal. O a veces el lóbulo frontal está lastimado por un infarto cerebral o por una tumoración. Y todo el lóbulo frontal está comprometido. Y sin embargo hay una experiencia de ser tú. Entonces en realidad no se sabe bien dónde está la conciencia. Pero se sabe que es una experiencia única que solamente te hace ser tú. Y piénsalo también, ¿qué importaría si ya no estuvieras? ¿Importaría algo tus problemas, tus conflictos, tus dramas? ¿Importarían algo si tú ya no estuvieras aquí? Ya no habría manera de experimentarlos. La conciencia es algo muy importante. Antes, en culturas milenarias, se tenía una percepción de conciencia de unidad, de que éramos un todo, de que la conciencia incluso era el alma misma. Los Vedas, algunas tradiciones también hinduistas, consideran que el cerebro y los pensamientos son solamente una parte externa y proveniente de la conciencia misma, del alma misma.
La conciencia incluso supera los pensamientos, pues los pensamientos para estas culturas son considerados como un sentido más. Imagínate, como la olfacción, como la visión, como la audición. El cerebro sería un artilugio más de este hardware que nos permite experimentar la realidad, pero tu alma es el verdadero órgano rector de todo. Eso se creía antes, pero ahora, con la ciencia moderna, se ha intentado encontrar dónde se encuentra la conciencia. Y los estudios, a finales de 1900, Clerk, el que descubrió la doble hélice del DNA, decía que solamente éramos un conjunto de partículas a través del tiempo resistiéndonos, muy similar a lo que decía Einstein, ¿recuerdas? Ya en el año 2000, en la primera década, Hameroff y Penrose siendo un físico que junto con Hawking describieron a los agujeros negros como nadie lo ha hecho, y Hameroff siendo un neuroanestesiólogo que, intrigado por saber dónde íbamos durante la anestesia profunda, empezaron a investigar esto con un rigor científico y matemático. Y llegaron a la conclusión que la conciencia probablemente se encontraba alojada en los microtúbulos de las neuronas. Los microtúbulos son pequeños organelos. Decían ellos que bajo un fenómeno cuasi cuántico, la conciencia emergía con procesos físicos, matemáticos tan rápidos, mucho más que cualquier computadora que ahora tenemos. Se llevaba a cabo la aparición de la realidad, pero obviamente hubo detractores, porque sería lógico pensar, y los demás microtúbulos de todas tus otras células, ¿por qué ellos no tienen esta capacidad? ¿Y por qué cuando se remueven partes del cerebro, por qué no podemos ver pedazos de conciencia, si ellos la forman? Ellos también pensaban que esto era un fenómeno emergente, un fenómeno que emergía de dentro del cerebro. Así fue evolucionando la conciencia. Y surgieron otras teorías tan estrambóticas y rocambolescas, como por ejemplo la teoría holográfica, en donde se cree que somos como un programa de computadora, imagínate, en un universo o en una galaxia muy lejana, en donde un joven como tú podría estar haciendo un programa tan sofisticado que simulara la realidad de una manera tan perfecta que no pudieras distinguirla. Y hay argumentos científicos que apoyan esta teoría, como si esta materia no existiera. ¿Cuánta profundidad? O bien el biocentrismo de Robert Lanza, que al igual que Wheeler decía que estábamos aquí porque formábamos parte de la naturaleza, que existíamos porque el universo se trataba de conocer a sí mismo. Lo más avanzado de la conciencia viene de Giulio Tononi, alguien en Europa descubrió que todos los elementos tenemos algo llamado qualia, que es la capacidad para proyectar la realidad. Entonces imagínate, un murciélago tiene ciertos números de qualia, como ciertos gradientes que le permiten experimentar la realidad de una forma. El ser humano tendría una qualia diferente al del murciélago. No se sabe si mayor o menor. Tononi cree que es mayor, pero que eso te permitiría tener una proyección diferente de la realidad. Tal vez el pasado, el futuro, que los murciélagos no pueden percibir, hacen que esta qualia varíe. Él considera, sin embargo, que esta qualia debe de tener varias reglas. Y la primera de ellas es que la qualia, la conciencia, solamente puede ser experimentada en el momento presente. Y suena lógico, ¿verdad? Si no puedes experimentar el momento pasado porque es un presente que ya se fue, y no puedes experimentar el futuro tampoco. Entonces, una de las características de la conciencia es que debe ser experimentada en el presente. La segunda es una experiencia puramente individual y subjetiva. Tú no la puedes expresar, tú no la puedes plasmar. No puedes plasmar lo que siente otra persona, solamente puedes plasmar lo que sientes tú. La cual entonces simula mucho a lo que nosotros creemos que es el alma misma. Ahora que acaba de pasar el 1 de noviembre, leí que históricamente el 1 de noviembre es considerado como el Día de Todos Santos. Ojo,
no de todos los santos, como si fuera una cofradía de superhéroes o de almas que vienen a encontrarse, ni de todos los santos que ha existido religiosamente, no, de todos santos. La religión te hace ver que eres imagen y semejanza de Dios. Y eso es justamente lo que cree Kastrup. Cree que la conciencia es un todo. La conciencia lo es todo. Y de ahí emergen procesos mentales secundarios que te componen a ti y a todos nosotros. Imagínate como un río con pequeños remolinos. Esos pequeños remolinos, que son parte de todo, del río, te compondrían a ti. Tú serías una expresión individual de toda la eternidad. El problema, claro, es que ese remolino se ha creído que es un fenómeno aparte del todo. Se ha creído que somos este avatar, se ha creído que somos este personaje y no ha creído su propia realidad. Su propia realidad es la eternidad. Para Kastrup somos un río, somos un proceso, no somos un objeto, somos un proceso cambiante. ¿Lo ves? La conciencia no refuta la presencia de un alma, de algo divino. No, lo soporta completamente. Y por eso Kierkegaard decía que al final de la copa de la ciencia, Dios está ahí. Y aunque el primer sorbo de la misma te hace ateo, al final siempre está algo divino, algo que te recuerda que eres parte de la eternidad. Pues eso se cree que es la conciencia, el libre albedrío que toma la última decisión, que adereza los pensamientos. Y es fácil que lo entiendas. ¿Cómo percibías tu realidad en la infancia? En la infancia tú percibías tu realidad tal vez de una manera más positiva, más jovial. Y recuerda, ¿por qué era esto? Porque tus pensamientos, tu estado mental era diferente, era un estado mental de búsqueda, de curiosidad, de alegría. Y de esa manera el componente final, tu realidad, tu estado de ánimo, era de una persona feliz. Los problemas, sin embargo, llegaron a atribular tu alma, a tener consecuencias, a tener pérdidas, a tener dolor. Y eso hizo que esa percepción de la realidad, ese estado de ánimo, esa conciencia, se modificara. Y ahora vieras o experimentes la realidad de otra manera. ¿Lo ves? Algunos términos que al parecer son bastante rebuscados, como conciencia, como libre albedrío, solamente hablan de los sentimientos, de cómo proyectas tu realidad en tu momento, en este presente. En tu presente, cuando eras niño, tú apercibías la realidad de una manera y ahora lo haces de otra. Esos son los sentimientos. Los sentimientos es tu libre albedrío, es tu conciencia. E independientemente si lo crees o no, sabes que eres algo más. Lo sabes porque cuando envejeces, cuando vas acabándote, entiendes que este cuerpo tal vez se vaya, pero tú vas a tener un destino diferente. No te vas con él. Tal vez creas de una manera holística que te vas al cielo o al infierno. Tal vez creas que te reintegras con la realidad, con el todo. Tal vez creas, como yo, que eres una parte de la conciencia misma y que esta alma lo único que está tratando es de acceder a información nueva, a realidades nuevas que le permitan evolucionar. Así es. En Seso y Corazón creemos en realidad que la conciencia, al igual que el cerebro, al igual que la mente, que pueden transformarse, porque ya lo sabemos, podemos generar un nuevo hábito, podemos construir una nueva carretera neuronal.
Caramba, existe la neuroplasticidad, recuérdalo. Eso es cierto, eso es científico. Puedes reconfigurar arquitectónicamente las neuronas de tu cerebro, crear nuevas rutas neuronales. Einstein no lo demostró. Su